La crisis sanitaria del coronavirus deja hasta el momento, y solamente en el Estado español, más de 30.000 muertos. Y la otra cara de esta crisis, la económica y social, promete generar aún mayores padecimientos a la clase trabajadora y los sectores populares. Los primeros datos hablan por sí solos. Estamos en los primeros pasos de una catástrofe económica y social sin precedentes desde la posguerra, que está hundiendo ya en la miseria a millones. Para una población activa de unos 22 millones, empezamos esta crisis con 3 millones de desempleados anteriores, a lo cual se ha sumado 1 millón de nuevos despidos en marzo, 4 millones de suspendidos en ERTES, que muchos pueden acabar en ERES o en cierres, 2 millones de personas sin ingresos y 1,5 millones de autónomos que están en cese de actividad. Y las previsiones para los siguientes meses son aún peores. El FMI o el Banco de España hablan de una caída del PIB entre el 8 y el 15%. Sectores enteros como la hostelería, el ocio o el turismo pueden ser prácticamente liquidados, arrastrando también a otros como la construcción u otros servicios. La industria, con el automóvil a la cabeza, que exporta el 80% de lo que produce, se va a ver muy golpeada por la paralización mundial. Y por lo tanto, la caja de las pensiones está siendo conducida prácticamente a la quiebra. Si no hay cotizaciones, ¿de dónde van a salir los casi 10.000 millones mensuales que se necesitan para pagar las pensiones? El gobierno progresista dice que no estamos en 2008, y tienen razón. Esta crisis es mucho más profunda que la del 2008. Y además existe la posibilidad de que pueda haber nuevos rebrotes de la pandemia y por lo tanto nuevas paralizaciones económicas que la agraven todavía más. En lo que sí se parece al 2008 es que todas las medidas de los diferentes gobiernos están orientadas nuevamente a rescatar a los grandes capitalistas. También las medidas del gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Dicen que han tomado algunas diferentes, como la paralización de los desahucios o de los cortes de suministro, pero son totalmente insuficientes y sobre todo provisionales. Es decir, se trata de meras treguas en una guerra declarada no al virus, sino a las clases populares con esta nueva crisis. Porque el grueso de las decisiones están orientadas una vez más a rescatar los negocios capitalistas e hipotecar a las siguientes generaciones. Dicen que han protegido el empleo con ERTES y con la prohibición de los despidos que aleguen el coronavirus como causa objetiva. Pero ha habido 1 millón de despidos en marzo y se siguen produciendo despidos porque no están prohibidos, simplemente se ha elevado un poco su indemnización al declararlos improcedentes. Los ERTES han sido empleados por multinacionales con beneficios multimillonarios, como las del automóvil, para no hacerse cargo de las licencias pagadas de sus trabajadores con sus fondos o con sus mutuas, y que sea el Estado quien lo haga. Un negocio redondo. Las medidas de vivienda, más de lo mismo. Además de que los requisitos están dejando por fuera a miles de familias, suponen garantizar con créditos que pagarán las familias, que tanto la banca como los especuladores no perderán ni un euro de los alquileres e hipotecas que se aplacen. Otro negocio garantizado. Y mientras tanto a los autónomos y pequeños productores se les ofrece un subsidio miserable y unas promesas de créditos del ICO que no llegan. Mientras que a la banca se le ofrecen 100.000 millones de euros en avales que está empleando para refinanciar los créditos que ya tenía, y de esta manera, en caso de impago, sea el Estado y no ellas quienes asuman las pérdidas. Estamos ante un rescate preventivo de la banca, otro negocio garantizado. No hay ni un impuesto a las grandes ganancias capitalistas. El IBEX el año pasado ganó 50.000 millones. Ni a las grandes fortunas, que se incrementaron el año pasado en 30.000 millones. Menos aún a la banca, que ganó 13.000 millones y todavía nos debe 43.000 del último rescate. El gobierno considera que necesita mucho más y por eso le ha pedido ayuda a Europa para rescatar al capitalismo español. Ha conseguido que la Unión Europea avale un aumento de la deuda pública española que puede llegar al 120% del PIB al final de año. Un aumento de la deuda a cambio de comprometerse a aplicar las restricciones de gasto que marque Bruselas y, por supuesto, el 135, ese perverso mecanismo que ha estado detrás de que la sanidad pública haya perdido 20.000 millones de inversión en la última década. Aquí quieren unos nuevos pactos de la Moncloa. El PSOE y Unidas Podemos quieren que este ajuste histórico sea responsabilidad compartida de todos los agentes del régimen. La patronal y la burocracia sindical parecen los más abiertos a avalar esta nueva tanda de ataques. La derecha está entre la colaboración de Ciudadanos, el no rotundo de Vox y el algo más tibio no del PP. Pero no porque no comparta que el ajuste debe ser en base a las condiciones de trabajo y de vida. Incluso pueden considerar que este ajuste debe ser todavía más duro. Pero sí que prefieren no quemarse y esperar sentados el relevo para proseguir el trabajo que empiecen Sánchez e Iglesias. Es decir, exactamente lo mismo que hizo Rajoy con la obra de Zapatero. Con todos ellos, la única perspectiva que tenemos es la del empobrecimiento de masas, contenido quizás con algunas ayudas de subsistencia, como la renta básica que están discutiendo y que va a dejar todavía por debajo del umbral de la pobreza a millones, y sobre todo un aumento de la flexibilidad y de la precariedad, y una nueva tanda de ajustes que se justificará con la necesidad de pagar toda esta factura. Cabe preguntarse si este es un destino inevitable o si hay alguna alternativa. Nosotros creemos que sí que la hay, como había alternativa también con la crisis sanitaria, pero son alternativas que pasan por tocar los intereses de los grandes capitalistas.
De la misma manera que para evitar el colapso sanitario era necesario intervenir sin compensación a la sanidad privada, cosa que no se hizo. O que para evitar la falta de EPIs, de test o de respiradores hacía falta intervenir toda la industria para su rápida reconversión, cosa que tampoco se hizo. Hoy estamos ante una disyuntiva que es la de que o la patronal y sus gobiernos y sus partidos nos imponen una salida basada en el desempleo, la pobreza y la liquidación de conquistas sociales, o la clase trabajadora impone un programa contra esta catástrofe que toque los intereses de los grandes capitalistas y reordene la economía en pos no del lucro de unos pocos, sino de satisfacer las necesidades de las grandes mayorías sociales. Un programa que contenga medidas como, en primer lugar, la nacionalización de la banca y de todo el sector financiero, que se prohíba la salida de los grandes capitales mediante la estatización de todas las entidades y la creación de un banco único público, que bajo control de comités de trabajadores y trabajadoras se puedan condonar las deudas de los autónomos, de los pequeños propietarios, de las familias que están siendo abocadas a la ruina y garantizar crédito barato para todos ellos para su supervivencia. Lo mismo para todas las empresas estratégicas como las eléctricas, las empresas de transporte o de distribución de alimentos. En medio de esta pandemia hemos visto como empresas como Mercadona subían los precios de productos de primera necesidad hasta un 10%. Este gran grupo es uno de esos grupos que están abocando a la ruina a los pequeños productores del campo también. Bien, pues todas esas empresas deberían estar puestas bajo control de sus trabajadores y trabajadoras para garantizar los puestos de trabajo, condiciones dignas laborales y que los suministros y los bienes de primera necesidad no le faltan a nadie. En segundo lugar, la prohibición total de los desahucios, así como de la suspensión de los alquileres y de las hipotecas mientras dure esta emergencia, y la expropiación inmediata de todos los pisos que son propiedad de fondos de inversión, de la banca, de los especuladores, para crear con ellos un parque de vivienda pública con precios que no superen en ningún caso el 15% de los ingresos de la unidad familiar. En tercer lugar, impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y a los beneficios empresariales. De entrada, el aumento ese de las grandes fortunas del 2019, esos más de 30.000 millones, deberían ser inmediatamente requisados. Esto es decirle a Amancio Ortega que se tiene que conformar con ser tan asquerosamente rico como era en 2018. Hay que también imponer un impuesto a los grandes patrimonios del 20%. Si solo tomamos a los 100 primeros patrimonios, eso nos reportaría otros 30.000 millones. Y para las del IBEX 35, que ni pagan el impuesto de sociedades, hay que ponerles un impuesto especial del 50%, que nos daría otros 25.000 millones. Si a esto le sumamos no pagar los intereses de la deuda, que el año pasado fueron 30.000 millones, nos daría un total de 115.000 millones para poder ponerlos a disposición de reforzar el sistema sanitario, construir nuevos hospitales, viviendas sociales, reconvertir la industria y los sectores que sean intervenidos, garantizar las pensiones y también retornar a los países donde muchas de esas multinacionales han extraído sus beneficios el fruto de ese expolio, para que países como Ecuador, que también está en plena crisis sanitaria, dispongan de fondos para atender la crisis sanitaria y social. Por último, sobre estas bases tenemos que pelear por la intervención, reordenación y puesta bajo control de los trabajadores de todas las empresas. Con esta crisis sanitaria ha quedado evidenciado que en los centros de trabajo se deberían establecer comités de trabajadores y trabajadoras para garantizar la seguridad. Los empresarios no lo van a hacer por nosotros, de hecho no lo han hecho. Esto es fundamental para que la vuelta a la actividad se haga de manera segura, que estos comités tengan potestad para paralizar la actividad si no hay EPI, si no hay test, si no hay protocolos de prevención controlados por representantes de los trabajadores, así como para que todas las actividades que se puedan reconvertir para atender la crisis sanitaria y social se reconviertan, para que se garanticen esos test, esas EPIs, esos respiradores y todo lo necesario. Pero además, con la crisis económica en curso, estos comités deberían también tener acceso a la contabilidad de las empresas, garantizar que no hay rebajas salariales, que se reduce la jornada para poder contratar a desempleados de sectores paralizados con las mismas condiciones que quienes están trabajando. Y que en caso que los empresarios quieran despedir o cerrar, que esas empresas sean ocupadas por sus trabajadores para preservar la fuente de trabajo y exija la nacionalización bajo control obrero para poder producir para la comunidad. Para que la clase trabajadora pueda pelear por un programa así y una perspectiva así, tenemos que acabar con el corsé que suponen las direcciones burocráticas de comisiones obreras y UGT, que llevan años dejando pasar todos los ataques y lo siguen haciendo. Para ello hay que pelear por recuperar las secciones sindicales, los comités de empresa, los sindicatos que siguen en manos de quienes actúan como los lugartenientes de la patronal y del gobierno en el movimiento obrero. Hay que impulsar asambleas en los centros de trabajo que unifiquen a todos los activistas sindicales combativos, sean del sindicato que sea, junto a los precarios y precarias, junto a los trabajadores no sindicalizados, y que tienen alianzas con la juventud, con los estudiantes, con las familias de inquilinos, con quienes se han quedado sin ingresos o quienes se les quiere condenar a una supervivencia en la miseria, para pelear justamente e imponer una salida de este tipo. La situación que tenemos por delante es histórica, y la historia nos demuestra que ante crisis de la envergadura
como la que está planteada, los estados capitalistas solo responden con grandes padecimientos y un refuerzo autoritario para poder imponérnoslos. En definitiva, se trata de poner las bases para resistir estos ataques y desde ahí poder pasar a la ofensiva, mandar al museo de la historia estas democracias capitalistas y poder hacer efectiva una verdadera democracia, una república de los trabajadores y trabajadoras que se base en los organismos de lucha y de autoorganización que podamos constituir en este combate. Llegamos a esta crisis con una izquierda que nació de cuestionar el ajuste de la crisis de 2008 y ahora ha devenido en una nueva casta que es parte de quienes aplican un nuevo ajuste todavía peor que el de entonces. Lamentablemente en estos años una gran parte de la izquierda social y política sucumbió a la ilusión de la hipótesis Podemos, siendo parte incluso de este proyecto, como los compañeros y compañeras anticapitalistas. Una hipótesis que se basaba en que la gestión progresista del Estado capitalista era la vía para revertir una década de ataques y recortes. Pero hoy ni se han revertido esos recortes y lo que es peor, desde esta gestión del Estado capitalista vuelven a demostrar que lo único que nos pueden ofrecer es que el ajuste también lo pueden aplicar los gobiernos progres, como ya les pasó al pueblo griego con el gobierno de Syriza. La izquierda independentista catalana, por su parte, se plantó ante el régimen del 78. Sin embargo, oscilan permanentemente entre un discurso anticapitalista y la ilusión de construir una república social de la mano de los que privatizaron la sanidad en Cataluña. Al final, con Esquerra y con Junts pel Cat, ni república ni mucho menos social. Madrid y Cataluña han estado a la cabeza de muertos, las dos regiones con mayores recortes y privatizaciones de la sanidad. Hoy es más necesario que nunca fortalecer la izquierda que se propone luchar porque la crisis la paguen los capitalistas y romper totalmente con las hipótesis que nos han hecho llegar a la peor crisis con una izquierda reformista que juega el triste papel de médico de cabecera de los capitalistas. Necesitamos una izquierda anticapitalista y de la clase trabajadora, que tenga claro que medidas como las que estamos planteando no vendrán dadas por tal o cual gobierno del turno, sino que solo se podrán imponer desarrollando la movilización y la autoorganización de la clase trabajadora y los sectores populares. Una izquierda que dedique pues todas sus fuerzas militantes y posiciones a fortalecer esto. Desde la CRT, la organización que impulsamos Izquierda Diario, proponemos abrir este debate. Se lo proponemos a las diferentes organizaciones de la izquierda anticapitalista del Estado español, con las que compartimos muchos frentes de lucha. ¿Qué izquierda necesitamos ante esta crisis? Esa es la pregunta. Nos dirigimos a compañeros y compañeras de formaciones como anticapitalistas, que rompieron recientemente con Podemos tras su entrada en el gobierno con el PSOE, o de la CUP, que vienen denunciando en las Cortes a este gobierno progresista que actúa como un gobierno neoliberal cualquiera, o a grupos como Izquierda Revolucionaria, que impulsa el Sindicato de Estudiantes, o como Corriente Roja, Lucha Internacionalista, IZAR. Y asimismo a todos aquellos que comparten nuestra propuesta y nuestra perspectiva, os seguimos invitando a que os suméis a los círculos virtuales de Izquierda Diario para difundir estas ideas, difundir este programa y difundir esta perspectiva tan necesarias en los tiempos de crisis y de catástrofes a los que nos aboca el capitalismo.